Hola querida comunidad, aquí nos encontramos con Rafael del despacho Echeverría, quien nos va a compartir acerca de las alternativas que hay a la hora de asesorarse legalmente para invertir en España. Hola Rafael, gusto en saludarte. Buenos días Daniel, un placer siempre estar contigo, muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí, de poder charlar con esta audiencia tan estupenda y bueno, estaré absolutamente encantado de poder aportar mis conocimientos, mi experiencia y bueno, compartir esa idea contigo y con este público maravilloso. Excelente. Bueno, el despacho Echeverría tiene unas cuantas oficinas a lo largo de toda España y fuera, ¿verdad? Es reconocido a nivel internacional. Eso es. Nosotros somos un despacho líder en Andalucía, con enorme presencia a nivel nacional, asimismo. Y bueno, tenemos más de 25 oficinas en otros países, por ejemplo en Portugal, donde tenemos 9 oficinas, tenemos oficina en Turquía y hemos abierto recientemente oficinas en Dubái. Es un despacho multidisciplinar, aunque si bien es cierto que tenemos mucha solidez en el tema de inmobiliario. En la Costa del Sol es donde tenemos esa presencia muy activa, abordando desde Sotogrande hasta Málaga, con oficinas en todos los enclaves. Excelente, de eso vamos a hablar, acerca de Costa del Sol en particular, que es lo que a mi audiencia le interesa. Inversionistas internacionales quieren saber si a la hora de invertir aquí en España y particularmente en la Costa del Sol estarían corriendo algún riesgo desde el punto de vista legal, o tú como especialista inmobiliario en el despacho consideras que hay ningún riesgo a la hora de invertir. Bueno, es una pregunta para mí que tiene una determinación muy contundente, porque ese riesgo que existe en una transacción inmobiliaria se minimiza si el cliente apuesta de un modo certero a la contratación de un abogado. O sea, un despacho de abogado, en este caso Martínez Echeverría, protegería el interés del cliente. Por lo tanto, ese riesgo automáticamente desaparece. Efectivamente, hay una solidez en la legalidad española que si estás bien representado no hay lugar a dudas. Correcto. Que no tienen que temer a la hora de invertir. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y acerca de los requisitos a la hora de comprar un inversionista internacional, sea comunitario o no, ¿cuáles dirías que son los requisitos para invertir en un inmueble? Porque esa es una pregunta bastante recurrente entre nuestra audiencia. Requisitos, podríamos decir que un cliente necesita un número de identificación fiscal. En España tiene la nomenclatura de número NIE. Ese número se consigue ante la oficina de extranjeros y el cliente, cuando nos reunimos con el cliente, si el cliente físicamente está en España o en origen, porque a veces los clientes están en Estados Unidos, en Holanda o en Bélgica, por ejemplo, nos darían un poder para obtener ese NIE. Con ese NIE, una cuenta bancaria que deberán abrir en España para contratar los suministros y domiciliar todos los pagos que requiere la compra-venta, el cliente podría proceder con la inversión. Obviamente habrá unos requisitos de seguimiento de blanqueo de capitales para contrastar la capacidad económica del cliente, el origen de los fondos, la trazabilidad de la misma, pero son una serie de requisitos formales simples que nosotros como despacho ayudamos a conseguir. Forma parte del servicio que ustedes prestan a los inversionistas o quien quiere decidir una compra, sea inversión o no, segunda vivienda, lo que sea que compren un inmueble, tiene Correcto. ese acompañamiento de cara a sus clientes. Eso es. Y en cuanto a la legalidad de la debida diligencia a la hora de comprar una propiedad para no asumir riesgos, sea una propiedad de segunda mano o de obra nueva, ¿consiste en qué exactamente la debida diligencia? Yo diría que aquí, Daniel, nos encontramos ante el punto clave en el proceso de compra. El proceso de compra en España es muy formalista, con lo cual es muy protector. Tendremos una triple garantía, la garantía de la protección del abogado, del notario y del registrador de la propiedad. Son 3 personas cualificadas que velan por el interés del cliente. Y asimismo, cuando bien el comprador o bien el vendedor aporta la documentación objeto de compra, el despacho tiene una labor de diligencia y realiza lo que llamamos comúnmente como due diligence. ¿En qué consiste ese due diligence? Pues consiste en que hay que analizar toda la documentación
objeto de la compra de ese inmueble para verificar que la propiedad no tiene deudas, que la propiedad está debidamente registrada, todos los metros, que la propiedad tiene todas las licencias urbanísticas que deben de estar en vigor. Entonces, ese análisis lo realiza el abogado y a resultas de ese trabajo damos la luz verde para proceder o, a sensu contrario, paralizamos la compra-venta si verdaderamente la vivienda pues, reúne una serie de requisitos que bajo nuestro prisma legal no son positivos para continuar el proceso de compra, porque puede haber viviendas que estén en un suelo de especial protección, puede haber viviendas que tengan una sentencia judicial por un embargo. Hay hitos que se pueden solucionar, pero es nuestra misión el detectarlos e informar al cliente y, en su caso, poner las soluciones. Podemos decir que es uno de los factores más críticos de éxito a la hora de comprar, tener en cuenta que esa debida diligencia sí o sí tiene que estar, incluso no solo en segunda mano, sino en obra nueva también, aunque la constructora ya evidentemente no se puede permitir el lujo de construir sin licencias o con algo que impida la compra. Pero correcto. Aún así, ustedes hacen la debida diligencia en el caso que lo solicite el cliente, en obra nueva también, ¿verdad? Sí, en obra nueva hay otros hitos en el proceso, pero si bien es cierto que hay otra serie de garantías, nosotros lo que verificamos es que la licencia de obra, en este caso, ha sido otorgada, que el promotor tiene una cuenta especial, como diríamos una escrow account, donde el dinero que va a ser objeto de la compra está protegido y cuando se proceden a esos hitos en los pagos al promotor, esos pagos se protegen o reconfortan con un aval bancario. Entonces, en caso hipotético que puede ocurrir de una quiebra, de un bankruptcy del promotor, el cliente lo que tiene que hacer es tocar en la puerta del banco y ese dinero pues se recupera, ¿no? Que a propósito, últimamente han habido muy poquitas, ¿no? Han sido excepcionales las quiebras y esto que pasaba tal vez años atrás ya no está sucediendo prácticamente porque nadie se arriesga como constructora a iniciar un Eso proyecto. que trasladas es muy bienvenido desde un punto de vista comercial y desde un punto de vista operativo, porque es cierto que estas, digamos, incluso mala prensa que se ha podido dar en años pasados, en la actualidad es muy ínfimo los casos en los que estas situaciones tienen lugar, ¿no? Y más en la Costa del Sol, donde nos encontramos con una economía inmobiliaria sana, donde todo va evolucionando de una manera congruente, ¿no? Perfecto. Y si hubiera que decir cuáles son los pasos a seguir desde el primero hasta el último, resumiendo el proceso de compra, ¿cuáles serían esos pasos a seguir? Yo diferenciaría dos escenarios, uno de cara al cliente y otro de cara al proceso. De cara al cliente tendríamos que tener una primera reunión para conocer al cliente, para conocer cuál es su operativa en la inversión, para conocer si el régimen patrimonial, para conocer distintos aspectos para poder guiar al cliente, ¿no? Si el cliente quiere comprar como persona física, si quiere comprar como sociedad. Hay que presentar a nuestro departamento fiscal en este primera germen o raíz para que de alguna manera informen al cliente a tomar esa decisión y luego diferenciaríamos como segunda fase, que casi va en paralelo en el proceso, que consistiría en un primer documento de reserva, como llamamos, donde se paga un importe más simbólico, normalmente son 6.000 euros, 10.000 euros, con su IVA correspondiente si es una obra nueva. Con este documento de reserva lo que hace es que la propiedad automáticamente queda fuera del mercado, y donde se identifica el vendedor, el comprador y el objeto, que es la vivienda. Posteriormente, cuando se realiza la due diligence, de la que hemos hablado anteriormente, y se da la luz verde para proceder, normalmente el cliente paga un 10% contra un contrato de arras. Normalmente se conoce con el nombre de contrato de arras. Y luego tendríamos un último hito, que es la escritura de compra-venta al final del proceso ante un notario. Si estamos hablando de obra nueva, el proceso obviamente se demoraría en el tiempo porque el promotor tiene que proceder con la fase de construcción y tal, y
aunque también hay un documento de reserva y también hay un contrato de arras. En el contrato de arras aquí normalmente se paga un poquito más, el 30%, y luego dependiendo del promotor, hay promotores que exigen unos interim pagos, por ejemplo al final de la estructura del edificio, y ya el último pago, que puede corresponder normalmente con un 70% o 60%, si se ha pagado este último pago intermedio al final de la estructura, pues se paga en escritura también. Y luego también habrá que tener en cuenta si los clientes pagan en metálico, en cash, o necesitan de una financiación, que puede ser una financiación en España o en origen. Exacto. Bueno, eso es una de las cosas que transmitimos a los clientes potenciales, aquellos que están decidiendo la compra, que no necesariamente tiene que ser compra de contado, sino que se pueden apalancar financieramente en los bancos españoles y que le otorgan hasta el 70% del valor de la vivienda a un extranjero. Y hablando de eso, de financiación, ¿qué puedes decirnos acerca de los costes totales y también de la fiscalidad, ¿no? Entiendo por lo que mencionaste, en el despacho hay un equipo interdisciplinar y hay fiscalistas. En esos dos aspectos, en cuanto a la fiscalidad y los costes totales, ¿cuáles dirías que son? Nosotros diferenciaríamos, como hemos comentado antes, dos escenarios. En una obra nueva, los costes aumentarían en torno al 13% sin financiación, desglosados en un 10% de IVA, un 1,2% en el impuesto sobre actos jurídicos documentados, y luego habría que sumar unos gastos de notaría y de registro y los costes del abogado. Normalmente el abogado en la Costa del Sol, como costumbre, se cobra un 1% del precio de venta. Entonces estaríamos en ese 13% aproximado. Si el cliente requiere financiación, deberíamos de sumar unos 2-3 puntos porcentuales más, para que estaríamos en un global de un 15% aproximadamente en obra nueva. En segunda transmisión estaríamos hablando que se comparte el gasto de abogado, el gasto de notaría y de registro, pero el impuesto, en vez de IVA y acto jurídico documentado, como hemos comentado antes, el impuesto que opera es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, al 7%. Perfecto. Acerca de la Golden Visa, que ya no existe, pero hay alternativas, ¿qué nos puedes comentar acerca de esas otras alternativas de residencia? Bueno, la Golden Visa tuvimos una época de mucha vigencia cuando está operativa, como habías dicho, pero los clientes no deben de desinflarse, porque siempre hay opciones para acogerse a esas facilidades que el gobierno da a los no residentes. Actualmente tenemos mucha demanda en otros tipos de visados, como es la visa no lucrativa, la visa lucrativa o la Nomad Visa, con sus distintos requisitos y facilidades, y a la que se pueden acoger con cierta flexibilidad. Vale, siempre hay alguna modalidad que se pueden acoger. Perfecto. Sí, correcto. Y ese rum por ahí que ha dado vuelta de que el extracomunitario tiene que pagar el 100% de impuestos, o sea, el doble del comunitario, ¿qué están diciendo de ahí en esos rumores? Bueno, eso fue, y me vais a permitir, por favor, que lo valore como un mensaje político, que en la práctica sería muy utópico bajo el prisma de nuestro día a día, puesto que vulneraría muchos principios de las propias regulaciones europeas, ¿no? Entonces no tiene encaje, no tiene cabida, y a día de hoy, por lo tanto, no. Lo más probable es que no prospere, ¿verdad? No, eso se va a diluirse. Perfecto. Y si hubiera que pensar entonces para el comunitario o extracomunitario entre persona natural o persona jurídica, la típica pregunta que se hace depende de cada caso, por lo tanto no hay recetas únicas, ¿verdad? Correcto. Pero en cualquier caso ustedes pueden ayudar desde el despacho de abogados a constituir una empresa patrimonial que tiene ese único objetivo. Cuéntanos acerca de esa empresa patrimonial. Buena pregunta, Daniel. Este enclave es nuestro día a día, porque tenemos inversores de distintos países que nos preguntan justo esto: oye, ¿qué me conviene, qué me interesa más? ¿Invertir persona física, constituir una sociedad
o incluso comprar con mi sociedad en origen, con una BV en Holanda, con una LLC en Estados Unidos, con una Limited en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hacemos es introducir a nuestro departamento fiscal para que estudie los distintos organigramas de los clientes y las distintas necesidades. Hay que preguntar factores de si quiere la propiedad para uso privativo, si quiere la propiedad para destinarla a inversión, si la propiedad la van a usar los administradores de la sociedad, son distintos factores que hay que analizar, sobre todo desde un punto de vista fiscal, para ver qué es lo que más les interesa a los clientes, ¿no? Si van a comprar una sola propiedad, si van a comprar varias propiedades, etcétera. Hay que ver caso a caso. Correcto. Y en el supuesto de que haya que optar por personas jurídicas, ustedes le acompañan en el proceso de creación de esa empresa patrimonial. Correcto. Que tiene el único fin de comprar la propiedad y esa no es una empresa que va a tener otro tipo de gestión. Correcto. Sino que más bien inmobiliaria exclusivamente. Correcto, ¿verdad? correcto. Perfecto. Acerca de los errores típicos, ¿cuáles dirías que a diario te encuentras en el despacho de abogados cuando vienen extranjeros y están considerando invertir y el error que se repite una y otra vez, aunque puedo adivinar cuál es, no recurrir a un despacho de abogados de prestigio como el vuestro? Sí, aunque parezca una cosa muy obvia y tú bien lo has dicho a modo amable, creo que en nuestra experiencia es lo que suele ocurrir más. Clientes que entienden o pretenden ahorrar ese importe que va destinado a sufragar los gastos de los honorarios legales, pensando que ellos mismos pueden tramitar el expediente o que algún conocido o incluso a veces alguna agencia inmobiliaria que se envalentona y decide tramitar el expediente, cuando tramitar un expediente de compra requiere muchas veces de un grado de especialización y de cualificación que no tiene quien no es un abogado, ¿no? Entonces es verdad que a veces los clientes vienen a nosotros, diría que en menos ocasiones, pero en algunas ocasiones vienen cuando ya se ha iniciado el proceso y cuando están empezando a tener algún inconveniente, cuando están a punto de descarriar, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento quizá estamos a tiempo todavía de salvar y que no se salga de la curva. Son muy distintos elementos y mucha casuística que si con el desconocimiento y con la buena fe, porque al final el comprar un inmueble es una enorme ilusión y yo estoy seguro que no lo hacen, digamos, acaso hecho, ¿no? Pero insisto, es muy importante que el abogado vele y proteja al cliente desde el inicio. Perfecto. Y de esto que comentaste al pasar, hay ciertos inversionistas que tal vez no hay tanta pasión, sino son números bien hechos que dicen, bueno, como inversionista conviene invertir, diversificar desde fuera de Europa, aquí en España, y en eso de diversificar algunos hasta no viajan. No es requisito estar presente para hacer la adquisición de un inmueble, pueden ustedes desde el despacho representarles legalmente y eso tal vez sea uno de los elementos de diferenciación del despacho, que representen legalmente a compradores de distintos países. Sí, si bien es cierto que normalmente yo diría que en la mayoría de las ocasiones al menos hemos conocido al cliente una vez, puesto que el cliente normalmente viene a España a ver la propiedad que va a comprar, pero en algunas ocasiones podemos operar vía la preparación de documentos en notarías en el extranjero y es cierto que ha habido clientes que no hemos conocido y cuando han venido a recoger las llaves, ¡oh, yo me lo oyo! ¿No? Y hasta ese momento era todo a través de una pantalla de internet, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, bueno, te agradezco muchísimo. Creo que para ir finalizando me gustaría tus consejos finales para esa audiencia que está considerando invertir en España, hacer una síntesis, si te parece bien, de lo que hemos hablado, porque en definitiva esto es como cuando uno va a operarse, ¿no? Va a una cirugía como paciente, evidentemente tal vez sea su segunda o tercera cirugía de toda una vida, aunque el cirujano opera a diario, ¿no? Sí. El abogado, el asesor inmobiliario, esto lo hacemos a diario y por lo tanto nos resulta algo muy natural, aquello que para
el paciente, entre comillas, no es tan común. Así que yo me pongo en los zapatos del paciente y siempre al cirujano le pregunto mucho antes de entrar a cirugía. Aquí pasará igual, ¿no? El que está preguntándose si invierte o no, tiene que saber que hay un despacho de abogados que va a representarle y estamos nosotros para asesorarle para que justamente vaya a entrar a cirugía sin problema, ¿no? Sí, yo, Daniel, haría una síntesis con una pretensión de hacerlo muy simple y muy sencillo, y es que el proceso de compra lo considero como ilusionante. Es de verdad una ilusión para todos los clientes que vienen aquí, que desconocen muchos de ellos la cultura, el idioma, el país. España es un país fantástico, creo que tiene una gente maravillosa, lo vamos a coger muy bien y nosotros como despacho lo que vamos es a volcarnos, a personalizar muchísimo en la operativa para ayudar al cliente, para protegerlo, para informarle y para responderle todo lo que necesite. Yo lanzaría un mensaje de tranquilidad absoluta, de despreocupación, de estar con esa atención, por supuesto, no quiero minimizar esa atención que hay que tener, ¿no? Pero que están en buenas manos, van a estar en buenas manos, les vamos a ayudar, vamos a comunicar, porque es uno de los factores principales en el proceso, informar siempre al cliente, comunicar en el día a día y que, bueno, pues todo va a salir bien seguro, porque ese es nuestro trabajo, conseguir un resultado y que el cliente esté satisfecho y lo que venga a nuestro país es a disfrutar. Exacto. Bueno, una cosa que te comento que valora especialmente el extranjero, que dentro del despacho de abogado haya gente de su idiosincrasia, ¿no? Es decir, una cosa que caracteriza a vuestro despacho es que hay de distintas nacionalidades, que a propósito, ¿cuáles son las nacionalidades que más están invirtiendo en el sector inmobiliario? Y si ustedes tienen, yo entiendo que sí, pero si lo quieres compartir, distintas nacionalidades entre los abogados del despacho, ¿no? Claro que sí, Daniel. Para nosotros, desde el origen del despacho, que llevamos más de 40 años, siempre ha sido un plus el que tengamos compañeros que hablan los distintos idiomas. Tenemos un departamento escandinavo, tenemos un departamento polaco, tenemos el idioma checo, tenemos el idioma rumano, por supuesto tenemos el holandés, tenemos el francés. Entonces, ¿por qué? Porque los clientes sabemos que se sienten cómodos con alguien nativo, ¿no? de su país, ¿no? Porque comentan su idiosincrasia, comentan pues bueno, los distintos órganos administrativos donde tienen que ir a recabar la documentación, contrastan los procesos en origen con España y es cierto que le da esta herramienta es una herramienta de tranquilidad. Efectivamente. Bueno, agradecido por tu tiempo, vamos a estar en contacto y atendiendo a nuestra comunidad. Daros las gracias por escucharnos, estamos a vuestra entera disposición y Daniel, por favor, insisto otra vez de nuevo, mi mayor enorme agradecimiento por recibirme hoy. Encantado. Que tengas un día genial. Muchas gracias. Chao.